Hola, espero que se encuentren bien. En un video anterior vimos el concepto de congruencia, dado un número fijo. Y también vimos que ese concepto nos ayuda a definir clases de equivalencia que inducen unas particiones en los números enteros. Ahora veremos que se pueden definir operaciones con esas clases de equivalencia. Podemos sumar números constantes, podemos multiplicar números constantes y también podemos sumar y multiplicar clases de equivalencia. Toda esta estructura se llama aritmética modular, la cual tiene aplicaciones en diferentes problemas. Bien, vamos a ver que el producto por una constante respeta las congruencias. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que A es congruente con B módulo M, y si multiplicamos los dos números, entonces siguen siendo congruentes. Es decir, multiplicamos esos dos números por cualquier entero, tenemos otra relación de congruencia. Es decir, que A por C es congruente con B por C. Claro, recuerden, es módulo un número fijo entero. Bien, ¿cómo mostramos eso? Sabemos que si A es congruente con B, quiere decir que A menos B es un múltiplo de M. Por lo tanto, existe una K tal que al multiplicarla por M nos da A menos B. Y ahora, si agarramos un número entero cualquiera, multiplicamos toda esta ecuación por ese número, pues nos va a quedar C por A menos B, que es igual a C por MK. Si arreglamos, pues aquí podemos poner C por K por M, y de este lado solamente aplicamos la ley distributiva y llegamos a la conclusión de que C por A menos C por B es un múltiplo de M. Por lo tanto, lo que tenemos es que si A es congruente con B, entonces C por A es congruente con C por B. Esto nos muestra que la multiplicación por una constante está bien definida en el espacio de las congruencias, es decir, no nos da algo diferente. Cuando multiplicamos, si tenemos congruencias, cuando multiplicamos por una constante, seguimos teniendo congruencias. Es decir, la multiplicación por una constante está bien definida. Vamos a ver qué pasa con la suma. Vamos a ver que también está bien definida. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos dos números congruentes, módulo m, entonces si le sumamos una constante a los dos, esos números siguen siendo congruentes. Es decir, A más C es congruente con B más C. Recuerden, aquí hay un número fijo, m. Bien. ¿Cómo lo mostramos? Pues muy fácil. Sabemos que A es congruente con B módulo M. Quiere decir que A menos B es un múltiplo de M. Es decir, existe una K tal que multiplicarla por M nos da A menos B. Bien, ahora aquí vamos a meter un 0. Un 0 en forma de C menos C. Juntamos la C positiva con A y la C negativa con menos B. Entonces vamos a tener A más C menos B más C. Y eso no ha cambiado nada, sigue siendo un múltiplo de M. Por lo tanto, estos dos números, A más C y B más C, son congruentes módulo M. Y esto nos muestra que la suma por constantes o la suma con constantes está bien definido en la estructura de congruencias. No solamente ocurre eso, también podemos ver que si sumamos clases de equivalencia, o sea, aquí ya no un número fijo, sino clases de equivalencia, nos da otra clase de equivalencia. ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy sencillo, la demostración. Si tenemos que A es congruente con B módulo M y C es congruente con D módulo M, entonces vamos a mostrar que A más C es congruente con B más D módulo M. ¿Cómo lo mostramos? Bueno, si sabemos que A es congruente con B
módulo m, entonces quiere decir que a menos b es un múltiplo de m. Si c es congruente con d módulo m, quiere decir que c menos d es un múltiplo de m también. Aquí usamos k y en el otro caso k'. K y k'. Ahora fíjense, si sumamos estas dos ecuaciones, nos va a quedar a menos b más c menos d. Y del otro lado k más m más k'm. Entonces aquí juntamos los números que tengan signo negativo, perdón, positivo y negativo. Y del otro lado factorizamos la m y nos queda que a más c menos b más d es un múltiplo de m. Por lo tanto, estos dos números, que es a más c y b más d, son congruentes módulo m. Como ven, cuando sumamos congruencias, nos da otra, cuando sumamos clases de equivalencia, nos da otra clase de equivalencia. Eso, en ese caso se dice que la suma de clases de equivalencia es cerrada. Y también el producto. Vamos a ver que también con el producto se cumple. Es decir, si tenemos dos clases de equivalencia, al multiplicarlas nos debe dar otra clase de equivalencia. ¿Cómo lo hacemos? Primero mostramos que si A es congruente con B módulo M, es decir, que A y B están en la misma clase de equivalencia, y si C es congruente con D módulo M, es decir, que C y D son de la misma clase de equivalencia, entonces A por C es congruente con B por D módulo M. Es decir, que la clase de equivalencia de A por C es la misma clase de equivalencia que B por D. ¿Cómo mostramos esto? Pues si nos dicen que A es congruente con B, es decir, bueno, módulo M, es decir que A menos B es un múltiplo de M. Y también si nos dicen que C es congruente con D módulo M, entonces nos están diciendo que C menos D es un múltiplo de M también. Bien, vamos a multiplicar por C a la primera ecuación, a esta ecuación. Entonces nos da esta expresión. Y ahora vamos a multiplicar por D a la segunda ecuación, por B, perdón. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tenemos C por A y aquí tenemos C por D. ¿Qué pasa si sumamos estas dos ecuaciones? Aquí tenemos la suma. Se fijan, se van a cancelar estos términos del medio, B por C, y solamente nos va a quedar C por A, B por D. Como tenemos una resta y del otro lado podemos factorizar la M, del otro lado, del lado derecho, tenemos un múltiplo de M. Eso quiere decir que A por C es congruente con B por D, módulo M. Eso quiere decir que estos números son congruentes y tenemos que el producto respeta las clases de equivalencia. Es decir, no importa qué elemento de la clase de equivalencia tomemos, siempre, y cuando lo multipliquemos por otra clase de equivalencia, siempre nos va a dar el mismo resultado. Esto quiere decir que el producto de las clases de equivalencia está bien definido. O sea, no, si multiplicamos dos clases de equivalencia, nos va a dar otra clase de equivalencia, no nos va a dar otra cosa. Vamos a ver, esto es la teoría en general, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, en el caso de tomar m igual a 2, en este caso tenemos z igual a 2, vimos que había dos clases de equivalencia, el 0 y el 1. ¿Qué pasa si sumamos 0 con 1? Bueno, 0 con 0 nos da 0, entonces ahí no cambia la clase de equivalencia. 0 con 1, pues nos va a dar 1, que es la clase de equivalencia del 1. 1 más 0, pues nos da 1. Ahora fíjense, 1 más 1 nos va a dar 2, pero 2 es un múltiplo de 2 y la clase de equivalencia de 0 son los múltiplos de 2. Entonces aquí tenemos de nuevo el 0. ¿Qué va a pasar con el producto? 0 por 0 nos da 0. O sea, no cambiamos de clase de equivalencia. 0 por 1 nos da 0. Aquí tampoco cambiamos de clase de equivalencia.
0 por 1 por 0 nos va a dar 0. Entonces aquí estábamos en la clase de equivalencia del 1, multiplicamos por 0 y llegamos a la clase de equivalencia de 0. Se fijan, no salimos de estas clases de equivalencia. 1 por 1 nos va a dar 1 y nos quedamos en la clase de equivalencia de 1. Vamos a ver el caso de Z3. Acuérdense, Z3, la clase de equivalencia del 0 son los múltiplos de 3. La clase de equivalencia del 1 son los números de la forma 3n más 1. La clase de equivalencia de 2 son los números de la forma 3n más 2. Bien, vamos a ver qué pasa si sumamos. Con el 0, pues no vamos a tener ningún problema. Aquí sumamos 0 más 0, 0 más 1, 0 más 2. Aquí solamente pasamos de la clase de equivalencia del 0 a la del 0, la clase de equivalencia del 0 a la del 1, la clase de equivalencia del 0 a la del 2. Con la del 1, cuando sumamos con 1, llegamos a la clase de equivalencia del 1. Después, 1 más 1 nos da 2. Fíjense, 1 más 2 nos da 3. Pero 3 es un múltiplo de 3 y los múltiplos de 3 están en la clase de equivalencia del 0. Entonces, 1 más 3 aquí nos da 0. ¿Qué pasa con el 2? 0 más 2 nos da 2. 2 más 1 nos da 3, pero el 3 está en la clase de equivalencia del 0, porque el 3 es un múltiplo de 3. Entonces aquí nos da 0. Después, 2 más 2 nos da 4, pero 4 es de la forma 3 más 1, o sea que está en la clase de equivalencia del 1. Se fijan, aquí todas estas clases de equivalencia, al sumarlas nos dan otra clase de equivalencia. Vamos a ver aquí la multiplicación. Bueno, aquí con el 0 no tenemos problema, con el 1 tampoco. Con el 2, ¿qué pasa? El 2 con el 0 nos da 0, el 2 con el 1 nos da 1, el 2 con el 2 nos da 4. Ahora 4 es de la forma 3 más 1, o sea que eso nos da la clase de equivalencia del 1. Entonces 2 por 2 en este caso es 1. Se fijan aquí, nunca salimos de las clases de equivalencia. Vamos a ver otro ejemplo. Z4. Tenemos las clases de equivalencia, ¿cuáles son? Los múltiplos de 4, los números de la forma 4n más 1, los números de la forma 4n más 2. La clase de equivalencia de 3 sería 4n más 3. Son todas las clases de equivalencia y no hay más. ¿Qué pasa si sumamos? Con el 0, pues nos van a dar las mismas clases de equivalencia, el 0, 1, 2 y 3. Con el 1, sumarle 1 nos va a dar, al sumarle 0 nos da 1, sumarle 2 nos da 2, sumarle 2 nos da 3, sumarle 3 nos da 4, pero 4 es un múltiplo de 4, es decir, es la clase de equivalencia del 0. Entonces aquí 1 más 3 nos da 0. Con el 2, 2 más 0 nos da 2, 2 más 1, 3, 2 más 2 nos da 4, que es un múltiplo de 4, y esa es la clase de equivalencia del 0. Entonces aquí tenemos 0. Luego aquí 2 más 3 nos da 5. 5 es de la forma 4 más 1, es decir, es la clase de equivalencia del 1. Y ahora vamos con la clase de equivalencia del 3. 3 por 0 nos da, perdón, aquí es suma. 3 más 0 nos da 3. 3 más 1 nos da 4. 4 es un múltiplo de 4, entonces es la clase de equivalencia del 0. 3 por 2 nos da 6. 6 es 4 más 2, o sea, es un número de la forma 4 más 2, que es la clase de equivalencia del 2. Así, aquí está. No, a ver, era 3 por 2, 6. Entonces, aquí está mal, aquí es 2. Este es un número 2. 3 por 3 es 9. Y 9 es de la forma 2 por 4 más 1. Esa es la clase de equivalencia del 1. Entonces aquí teníamos este error. Aquí debe ser 1 y aquí 2.
Se fijan aquí, tampoco nos salimos de las clases de equivalencia. Sumamos y nos da otra clase de equivalencia. ¿Qué pasa con el producto? Con el 0 no tenemos problema. Con el 1, pues nos va a dar las mismas clases de equivalencia. Con el 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Pero 4 es un múltiplo de 4. Entonces la clase de equivalencia del 2. 2 por 3 nos da 6, que es de la forma 4 más 2. Entonces es la clase de equivalencia del 2. Con el 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. 6 es de la forma 4 más 2, o sea que es la clase de equivalencia del 2. Después 3 por 3 es 9 y 9 es 4, 2 por 4 más 1, es decir, es la clase de equivalencia del 1. Y como ven, tanto en la suma como con el producto no salimos de las clases de equivalencia. Como último ejemplo vamos a ver Z5. Así se pueden generar todas las tablas de todas las clases de equivalencia, pero nos vamos a quedar hasta el Z5. Entonces aquí tenemos los múltiplos de 5, los números de la forma n5 más 1, los números de la forma 5n más 2, los números de la forma 5n más 3, los números de la forma 5n más 4. Sumamos. El 0 nos va a dar las mismas clases de equivalencia. El 0 con el 1, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, y 4 más 1 nos da 5, que es un múltiplo de 5. Esa es la clase de equivalencia del 0. 2 más 0 nos da 2, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, que es la clase de equivalencia del 0, porque 5 es un múltiplo de 5. 2 por 4 son 8. 2 por 4, y aquí está mal, aquí debería ser 3. Es 3 porque es 5 más 3. Después sería 3. ¿Qué es con 3? Ay, perdón, aquí... no, sí estaba bien porque es suma. Entonces en este caso sí está bien. Sería 2 más 4 son 6 y es 5 más 1. Y aquí 3, 3 más 0, 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, que es un múltiplo de 5. Entonces es 0. 3 más 3 son 6, es 5 más 1, entonces la clase de equivalencia de 1. 3 más 4 es 7, que 5 más 2 es la clase de equivalencia del 2. Después 4 más 0, 4, 4 más 1 es 5, el 5 es un múltiplo de 5, eso es la clase de equivalencia del 0. 4 más 2 es 6, es 5 más 1, es la clase de equivalencia del 1. 4 más 3 es 7. 7, 5 más 2 es la clase de equivalencia del 2. Después tenemos 4 más 4 es 8. 8 es 5 más 3, o sea que es la clase de equivalencia de 3. ¿Qué sigue? El producto. El 0 pues nos va a dar 0. El 1 nos va a dar las mismas clases de equivalencia. Y después tenemos 2 por 1, 2. Nos da la clase de equivalencia de 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 6 es 5 más 1. Es la clase de equivalencia del 1. 2 por 4 es 8. Es 8 es 5 más 3. 3 por... Después 3 por 1 nos da 3. 3 por 2, 6. 6 es 5 más 1. La clase de equivalencia del 1. 3 por 3 es 9. 9 es 5 más 4. O sea, es la clase de equivalencia del 4. 3 por 4 es 12. 12 es 2 por 5 más 2. O sea que es la clase de equivalencia del 2. Después 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 8 es 5 más 3. Es la clase de equivalencia del 3. 4 por 3, 12. 12 es
5 por 2 más 2 es la clase de equivalencia del 2. Después es 4 por 4 es 16. 16 es 15 más 1. 15 es un múltiplo de 3, de 5. O sea que tenemos 3 por 5 más 1 y nos da la clase de equivalencia de 1. De esa forma podemos ver que a través de las congruencias y la definición de las clases de equivalencia tenemos una nueva aritmética que tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, Z12 pues es la aritmética del reloj. Hay otras aritméticas que se ajustan a este tipo de álgebras. En un próximo video veremos algunas propiedades de todas estas tablas.